buenas tardes. Bienvenidos a lo que es el encuentro sincrónico pautado para el día de hoy. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es el contenido de la unidad 3 del curso Base de Datos 2, en donde vamos a hablar un poquito de lo que es el SQL como manejador de base de datos. Dentro de la información que visualizamos aquí que tenemos dentro del espacio, tenemos SQL. En este caso es una herramienta, que es un sistema de gestión de base de datos muy utilizado a nivel mundial, en el cual, bueno, se puede interactuar con distintos programas y aplicativos para poder hacer lo que es el registro de la información y la administración de datos, de transacciones y la generación de información específica para lo que es el proceso de toma de decisiones. Es un, un tipo de vector de base de datos que incluso luego tiene una vertiente, ¿no?, aplicada hacia lo que es la vía web, que es el MySQL. Sin embargo, entre uno y el otro se permanecen ambos conceptos. Igualmente existe dentro de lo que es el mercado la aplicación de un sistema de manejo de base de datos que es el Postgres, y así como ese también podemos tener Oracle si lo vemos a versión privada, ¿no? ¿Qué pasa con el MySQL y el SQL? Que dentro de este esquema es una versión, digamos, gratuita, eh, de un acceso más libre para poder nosotros gestionar todo lo que es el proceso de almacenamiento de datos de cualquier tipo de entidad y las relaciones que nosotros necesitamos gestionar en el proceso de interacción, pues, de lo que son los datos y los sistemas. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Bueno, que es el principal sistema de gestión de base de datos. Es bastante versátil y por cuanto es bastante aplicado. Incluso su proceso de gestión de lo que es la parte de las instrucciones se utiliza mucho dentro de todos los esquemas, aun cuando de repente estemos hablando de una aplicación como la de Postgres, pues, un sistema de manejo de base de datos. Siempre la forma, la estructura, la secuencialidad de cómo se desarrolla tiene relación con lo que es este potente manejador que estamos colocando. Dentro de este esquema, bueno, vemos que tiene una relación con lo que es el área de Microsoft, que ha tenido su evolución dentro de estos procesos, que dentro de lo que nosotros tenemos ahorita, tenemos una versión ya mejorada dentro de lo que inicialmente se había concebido como lo que era el manejador de base de datos, y en función de eso tenemos todo lo que es la interacción y la información. Entonces, bueno, exactamente para qué sirve. Nosotros visualizando todo lo que es el proceso de gestión de base de datos, entonces, ¿para qué nos sirven todo lo que son estos elementos y estas aplicaciones? Es para poder almacenar toda la información de los datos, para poder correlacionarlos, para poder generar a través de ellos vistas, hacer integraciones de tablas, las relaciones que van a permitir transformar todos esos datos individuales y todas esas estructuras que nosotros hemos gestionado en un conglomerado de información que sea en este caso de utilidad. Tenemos aquí lo que es la parte de los loguitos, pues, y las cosas que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿hay una integración fácil? Sí, es una integración sencilla. Nosotros podemos integrar SQL con aplicativos en PHP, incluso con partes de acceso de base de datos. Eh, Podemos trabajarlo incluso dentro de lo que es la parte del SQL con todo lo que son las aplicaciones web y con todo lo que nosotros necesitamos registrar, ¿no? Función, bueno, dentro de lo que es el esquema de la función, tenemos todo lo que es un proceso de gestión, donde nosotros hacemos una instalación. La instalación corresponde a una instancia, y esa instancia que nosotros estamos colocando nos va a permitir tener el acceso a lo que es la parte de la base de datos. ¿Qué pasa? Que tal vez cuando nosotros inicialmente lo que era SQL, las teníamos ubicadas físicamente en un servidor, el cual teníamos con características de compartimiento con otras computadoras. Hoy en día, entonces nosotros estamos manejando todo lo que son estos servicios a nivel distribuido en entornos web, en aplicaciones en la nube, donde nosotros podemos tener todo lo que es esta parte de información. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que nosotros nos ocupamos es de poder almacenar la información, de poder gestionar la información y de poder generar las consultas. ¿Ves? Porque básicamente todo este procedimiento se ubica para poder generar las vistas y consultas necesarias
dentro de todo lo que es el procesamiento y el manejo de la información. Dentro de todo este proceso de almacenamiento del SQL Server y de cómo nosotros estamos funcionando para manejar toda esta parte de las estructuras, entonces vemos cómo tenemos la posibilidad de hacer una instalación en bruto del SQL dentro de nuestra computadora, que por lo general siempre se ubica como local, o poder gestionarlo a nivel de un espacio web, que nosotros podamos ubicarlo dentro del espacio. Entonces, siempre surge todo el término a nivel de lo que es la parte de la seguridad de los datos. Entonces, a nivel de seguridad de los datos, siempre tenemos lo que es la información resguardada dentro de cada uno de estos aspectos y nosotros no podemos dejar de lado lo que son los procesos de encriptación y de verificación de resultados o de verificación de incluso de información que nosotros suministramos, las cuales también van a estar orientadas directamente a la forma como nosotros gestionamos los datos. Entonces, ¿qué es importante acá? Que nosotros podemos tener un elemento, ¿verdad? O un manejador de base de datos, que en este caso es el SQL, que nos puede ofrecer algunas alternativas de seguridad orientadas a lo que es el manejo propio de la aplicación. Sin embargo, esto también tiene que venir desde un principio de un diseño de una base de datos que esté normalizada, que esté organizada, que los datos correspondan con lo que nosotros queremos almacenar para que toda la información que nosotros tenemos gestionada pueda manejarse adecuadamente. Piensa que aquí entra la parte de las características, nos menciona lo que es la parte del cifrado transparente. Entonces, esto porque al final de cuentas los archivos en este caso quedan como encriptados, pues, para nosotros no poder manejar la parte de la información. Sin embargo, cuando nosotros abrimos, entramos dentro de la base de datos, nosotros podemos visualizar la información que nosotros podemos trabajar. Entonces, simplemente esto es una integración de cada uno de los equipos de computación, las aplicaciones, la nube, toda esta interacción hacia todo lo que es esta gestión de base de datos que vamos a tener enmarcada dentro de lo que es este proceso. Hay distintas versiones, ¿no? Como una versión a nivel empresarial que tiene eh, mayores funcionalidades, pero que en función de esto requiere todo lo que es la parte de un registro y todo un proceso adicional a una, digamos que sea un estándar donde nosotros podemos manejar todo lo que se ofrece a las pequeñas empresas para lo que es la administración básica de las bases de datos. Dentro de este esquema resalta todo lo que es el área del SQL como para desarrolladores, marca todo lo que son las funcionalidades, ¿no? Las funcionalidades aplicadas al manejo de lo que son los arreglos, lo que son los triggers, los aceleradores y lo que tiene que ver con la información dentro de lo que es esta parte del desarrollo. De versiones también incluso hay varias, ¿no? Varias versiones dentro de este esquema. Así que dentro de esto, lo que tenemos aquí planteado, 2012, la del 2014, 2016, 2017, y aquí hablamos del 2019, sin embargo ya hay unas versiones incluso del 2022. Lo que pasa es que, bueno, siempre dentro de todo este esquema uno siempre va trabajando con la que está como más estable y que genera como mayor, y la palabra en realidad es estabilidad, dentro del el esquema de lo que nosotros estamos trabajando. Así como nosotros manejamos este proceso, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que es el SQL y la instalación del SQL, también existe lo que es el MySQL. El MySQL también es un navegador de base de datos, manejador de base de datos que nosotros podemos colocar y vamos a manejar con las mismas estructuras e instrucciones del SQL. Solo que nosotros normalmente lo utilizamos para lo que son los ambientes web. Y tanto uno como el otro pueden gestionarse a través de administradores de estos gestores de base de datos. Entonces, en este caso, lo que se visualiza acá, que se maneja aquí en el Navicat es uno de estos administradores que nos permite mantener como distintas organizaciones de información y bases de datos vistas en un mismo ambiente. Entonces, para ello, requiere que nosotros podamos colocar cuáles son el sitio donde está ubicado,
digamos en este caso la dirección IP del servidor, cómo es el nombre del usuario, cuál es el acceso que nosotros tenemos que identificar. Porque cuando tenemos un manejador de base de datos, nosotros tenemos dos cosas. Tenemos los datos y tenemos lo que es la base de datos y tenemos que tener los usuarios a quienes le vamos a dar la permisología para que entren a esta base de datos y puedan revisar cada uno de los elementos que están dentro de ella. Cuando estamos trabajando con distintas bases de datos que nosotros tenemos que gestionarlas, son independientes porque fíjate que cada una de las instancias es independiente y abre y cierra de manera independiente, cada una tiene una conexión acá. Entonces aquí tenemos lo que es la parte del nombre, se ubica lo que es la dirección IP, donde está asociada, porque, por ejemplo, esto está ubicado en un servidor que está en la nube, no están en las computadoras. Y luego tiene lo que es el username, que es el usuario que nosotros declaramos para tener acceso a esta base de datos, y la contraseña que nosotros indicamos que va a tener. Así como creamos el usuario, pues esto es lo que colocamos acá. Este es el usuario que tiene los permisos. Hay momentos o hay incluso formas de nosotros poder decir que ciframos un poquito más la información y entonces se coloca información en la parte del túnel. Pero entonces para ello, por ejemplo, tú dentro del servidor tienes que indicar que tú le vas a permitir las conexiones, pero tiene que tener la permisología del SSH para que lo puedan visualizar. Te voy a mostrar una acá, que sí lo tiene. Lo cierro acá. Mira acá, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que de repente, digamos, a nivel de seguridad, yo tengo información acerca del acceso del usuario y del password, de lo que es el usuario que tú puedes tener de la base de datos, pero si yo no tengo estos otros parámetros, estas otras directrices del SSH, no puedo ingresar, si no me deja trabajar. Entonces, esta permisología te da a ti como una mayor seguridad dentro de lo que nosotros estamos pudiendo manejar. O sea, ahora, ¿qué manejamos nosotros aquí dentro de todo este esquema y este espacio? Que cuando tenemos aquí la base de datos, ella tiene un nombre, pero aquí, ¿qué son estos? Todos esos son tablas, todo lo que tenemos aquí. Entonces, el manejador de base de datos te facilita lo que es la interacción entre el aplicativo y lo que es la base de datos. Sin embargo, todo esto que está acá en función de cómo esté estructurado, siempre va a depender de cómo hayas definido cada una de las cosas que estén acá, cómo hayas podido manejar la tabla, el diseño de la base de datos de cada una de las entidades y de cada uno de los elementos que componen todo lo que es este proceso. Igualmente aquí, fíjate que esto si lo visualizamos, esto pareciera que estuviera como Access, Sí. donde está toda la información acá, esto que establecemos como llave principal, la misma opción de si permitimos nulo o no es nulo. Aquí también tenemos la opción para colocar si hay algunos valores por defecto o no, dentro de cada una de las tablas que nosotros podemos manejar para acá. Incluso la organización, ¿no? Porque estas flechitas te permiten como subir y bajar un campo en función de la presentación. Asimismo están por lo menos lo que es la opción de las vistas y los queries. ¿Para qué te sirven los queries? Que cuando tú estableces, ¿no?, todo lo que es la consulta, quedan grabadas acá y después simplemente pueden ser llamadas de la aplicación. Cuando se, Viene a ser como una traza de seguridad. sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya tú lo tienes escrito. Que, por ejemplo, si tú tienes un sistema que tienes a nivel de una consulta, digamos, de historias médicas y hay una consulta que es recurrente porque simplemente tú le vas a colocar los parámetros, tú diseñas la consulta en el query, se almacena y luego cuando tú le haces el llamado porque estés dentro de la aplicación, simplemente llamas a la consulta. No, no tienes que escribirla cada vez, sino que ya tú la vas organizando porque la tienes ahí. Ok. Pero básicamente dentro de este esquema, bueno, es bastante sencillo, sí lo es, y es bastante dinámico dentro de lo que es la parte del funcionamiento. Entonces, en el caso de lo que... al- al- Entonces, bueno, en función de lo que se ha revisado de lo que es la parte de base de datos, se plantea lo que es la actividad práctica de la unidad 3, que en este caso para lo que es la valoración,
Vamos a hacer lo que es la colocación y la diagramación de un sistema de base de datos con al menos 5 tablas que puedan Ok, relacionarse explicando un proceso en función de lo que estemos desarrollando a nivel personal, que sea del área de interés. 5 tablas. 5 tablas que podamos relacionar Ok, con sus estructuras, cuáles son cada uno de sus atributos, en estos atributos y cuál es el elemento que va a ser, digamos, la elemento clave por el cual nosotros lo vamos a enlazar y, bueno, poder estructurar qué es lo que nosotros consultamos allí. ¿De acuerdo? ok, pero ajá, el enlace de la tabla principal, si hablamos de la tabla principal del cliente, la identificación del cliente, Ujú. vendría a ser, bueno, como todo, su número de cédula, pero esa tendría una segunda llave de enlace que sería el número de placa, por así decirlo, que se va a una descripción de una tabla aparte como llave principal. Ya va, Reinaldo, no, porque si tú le colocas al cliente y le colocas una otra parte que ya va directamente con el carro, significa que Ujú, el cliente tiene dos vehículos, no va a funcionar. ujú. Entonces dejémoslo así, el cliente y el cliente, los carros son los carros, yo los enlazo cuando vaya el proceso Ok, tuyo, o proceso de reparación, de revisión, de facturación, allí es donde yo voy a enlazar los dos elementos de lo que yo estoy trabajando. ok, ok. Entonces, bueno, yo voy a abrir el espacio para estas entregas hasta el final del mes, que es lo que está establecido de acuerdo al calendario académico. Ok, profesora, no hay problema. Ok, bueno, muchas gracias por tu atención. Bueno, profe, Entonces, estamos en esto contacto. damos, sí, damos por concluido este espacio. Muchas gracias.